En estos versículos que hemos venido estudiando, narran lo que hicieron los primeros cristianos una vez que recibieron la salvación. Una vez que escucharon ese sermón que encontramos en el capítulo 2, una vez que escucharon ese sermón de Pedro y fueron salvos, esto era lo que hacían. Lo encontramos allí, lo que primero hacían es que se reunían, estaban juntos, versículo 44, 2:44, estaban unánimes, versículo 46, estaban juntos con alegría de corazón, el mismo 46. Además de estar juntos, escuchaban la palabra de Dios predicado, la enseñanza de los apóstoles, versículo 42. Y tercero, tenían una comunión íntima entre los hermanos, versículo 42, y ahí es donde estamos. Y lo que veremos hoy es que se dedicaban al partimiento del pan. Esta es otra de las actividades de la iglesia en ese entonces y debe ser una de las actividades de la iglesia hoy. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan. Mis hermanos, la iglesia no está para ser una defensora de los derechos de las clases menos favorecidas. No es una institución para hacer obras sociales. No es un centro de ayuda psicológico, no está para involucrarse en el gobierno como un instrumento de cambio, y mucho menos para que sea un lugar de entretenimiento. El libro, de hecho, nos deja claro cuál es el patrón a seguir para la iglesia, y en las Escrituras encontramos cuáles deben ser esas principales o primordiales actividades de la iglesia. Los hermanos, los nuevos creyentes que encontramos allí, se reunían en la iglesia. Estaban unidos, se reúnen ¿a qué? A escuchar la palabra, la enseñanza de los apóstoles, y se reunían a tener comunión con personas similares, y se reunían o estaban dedicados al partimiento del pan. Y es así nuestra iglesia, es una pregunta que nos debemos hacer, es así, eso es lo que estamos haciendo. Así es como comenzó el cristianismo, y aquí está una forma de ver el cristianismo auténtico. Cualquier persona puede afirmar ideas cristianas, pero eso no prueba que sea un cristiano. Cualquier persona puede decir cómo hacer iglesia, pero son las Escrituras las que nos dicen cuáles son las actividades de la iglesia. Y en estos textos encontramos un patrón para la iglesia, un patrón a seguir, y es reunirse a escuchar la palabra predicada, tener comunión con los hermanos y reunirse a partir el pan. Por eso les animo a aquellos que se quedan en casa a venir a la iglesia, porque en casa no se está haciendo iglesia, no se está participando de lo que es en realidad la iglesia. El cristiano no es uno que escucha un mensaje de tanto en tanto, o así escucha un mensaje diario, eso no quiere decir que está siendo partícipe de la iglesia. No es una persona cristiana, una persona que huye a la comunión con los hermanos. La comunión con los hermanos muestra que hace parte de la iglesia. Uno que ama a los hermanos, y lo estuvimos viendo la semana pasada, es un cristiano que está demostrando que hace parte de la iglesia. Por el contrario, un cristiano verdadero sufre porque no puede venir, porque no puede estar con los hermanos. Un cristiano verdadero ama a los hermanos. Uno que quiere constantemente estar escuchando las verdades cristianas. Es uno que viene a compartir con los hermanos y a compartir el pan con los hermanos. Si lee el Nuevo Testamento desde Mateo 1 hasta Apocalipsis 22, va a encontrar que los primeros cristianos hacían exactamente esto. Se reunían en casas de los hermanos. En ese entonces no tenían edificios. Allí comían juntos y luego al final hacían una cosa particular. Uno de ellos tomaba el pan, lo partía en pedazos y lo entregaba a los demás. Luego servía una copa de vino, la tomaba y se la pasaba a los demás. Eso es lo que hacía la iglesia. Y nuestro Señor mismo hizo esto. Lo hizo con sus discípulos justo antes de su muerte. Esto es lo que
Leemos en Lucas 22:15, dice, y les dijo intensamente: he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Lucas 22:15 al 20. Esto es lo que hizo Jesucristo. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué? ¿Por qué los primeros cristianos partieron el pan juntos y por qué deberíamos nosotros hacer lo mismo? Y la primera razón principal nos las da Jesucristo. Él lo ordena. Hacer esto, dice, hacer esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Él dio este encargo a la iglesia justo antes de su muerte, en la misma noche en que fue traicionado. Esto es lo más importante, es un mandamiento y sería suficiente. Así un mandamiento no tuviera ninguna razón de ser, eso sería suficiente para hacerlo. Muchos de los mandamientos anteriores, de lo que encontramos en el Antiguo Testamento, al parecer no tienen ningún sentido. Si los utiliza la ropa de 2 hilos o de un solo hilo. En realidad eso no tiene mucho sentido, pero es un mandamiento, igual se cumple. Es lo que estaba diciendo acá, es un mandamiento. Y si fuera solamente un mandamiento, para hacerlo así lo haríamos. Estos primeros cristianos, eso fue lo que hicieron. Y no lo hicieron porque decidieron tomar la cena, porque vieron a Jesucristo hacerlo y ellos mismos decidieron hacerlo. No, ellos fueron mandados por Jesucristo a hacerlo. Hacer esto les pide Él. Y el mismo Pablo, más adelante, en 1 Corintios, dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Dice 1 Corintios 11:23. Él había recibido ese mandamiento por el Señor resucitado, había recibido eso. Y luego el capítulo 11 de 1 Corintios 23 en adelante nos relata toda la cena. Pablo, si recuerdan, había sido un perseguidor de los cristianos. Este hombre, Saulo de Tarso, persiguió militantemente y trató de destruir la iglesia cristiana. Pero se convirtió en el camino a Damasco y el Señor se le apareció y le dio una comisión. Pablo entonces dice: esto que les estoy enseñando no es mi idea. Recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. El Señor le revela esta enseñanza a Pablo, como se las había revelado a los apóstoles cuando encontramos el relato en Lucas, antes de su muerte. Así que la cena del Señor no fue solo una idea de los apóstoles, no es algo tomado o tramado por la iglesia, sino que es un mandamiento solemne del Señor y por eso debemos practicarla. Pero hay más razones. ¿Cuáles son? Una segunda razón: la cena, además de que es un mandato, es dado para preservar la doctrina. La cena es una promulgación de la doctrina. Es una especie de exhibición de la verdad. Y nuestro Señor quiso preservar la verdad a través de los siglos hasta el final de la iglesia, de la era cristiana, y lo hace a través de la cena. ¿Qué cosa más maravillosa celebramos nosotros cada vez que nos reunimos y tomamos la cena? La cena es un sermón doctrinal. Sin embargo, en algunos lugares la cena con su pan y vino ha perdido el lugar que debe tener. Muchos dicen desde el púlpito que Cristo es solo un pacifista o es un ejemplo moral o es un buen maestro y luego toman la cena. Son dos cosas que no computan en realidad. No hay una conexión entre esa predicación y el mensaje que da la comunión. La comunión, ese pan partido, el vino repartido, es la predicación
de Cristo, de quién es Cristo verdaderamente. Y el Señor, que instaura esta cena, dio un paso para preservar la verdad de la doctrina de Cristo. Si quieres saber cómo probar la enseñanza verdadera y la predicación moderna, aquí está su prueba. ¿Es el servicio de la comunión una demostración del mensaje que se está predicando? Si no es así, el mensaje es falso. Aquí está el propio mandamiento del Señor, y Él lo ha ordenado para preservar la enseñanza de la sustitución de Cristo en la cruz por el creyente. Eso es lo que sucede, eso es lo que recordamos al momento que tomamos la cena, que Él toma todos nuestros pecados y los lleva a la cruz a morir por nosotros. Esa es la razón. Es un sermón doctrinal que recordamos cada vez que tomamos la cena. Pero hay más razones de la institución de la cena. Y una tercera es para preservar la unidad de la iglesia. Es un mandamiento, es una proclamación de una doctrina y también sirve o está dada para preservar la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Corintio, una iglesia que tenía muchas divisiones, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 1 Corintios 10, 16 al 17. No hay una mejor manera de preservar esta comunión. La mejor manera de preservar la comunión es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como dice Pablo en Efesios 4:3, y se hace viniendo a la mesa de comunión. Los miembros de la iglesia de Corintio estaban en ese momento divididos, estaban sectorizados, si lo recuerdan. Algunos eran seguidores de Pablo, otros de Apolos, que era un poco más filósofo. Sin embargo, otros dijeron que eran partidarios de Cefas, y así que de esa forma se dividieron en grupos. Y Pablo dice: ¿está dividido Cristo? ¿Fue Pablo crucificado por usted? 1 Corintios 1:13. Cuando viene a la mesa del Señor, debe olvidarse de cada uno de los ministros, no importa quiénes sean ellos, no importa si soy yo el que está aquí impartiendo una cena, una comunión, o el que esté, no importa. Debe ver solo a Cristo en ese momento. Esa mesa preserva la unidad, un vino, un pan, una comunión, un solo Cristo. Solo Él fue crucificado, nadie más. Y en esa unidad vemos también la humildad. No hay nada que nos humille tanto como venir a la cena. Cuando piensa algo más acerca de usted mismo, cuando piensa que tiene algo más que los demás, eso solamente lo lleva a dividir, a divisiones. Pero cuando viene a la mesa, se siente humillado. Piensa en Él, piensa en lo que Él hizo y lo que Él soportó. Cuando los hombres y las mujeres realmente vienen a la mesa de la comunión, son humillados. De hecho, son uno solo. Todos son uno solo mirando a Cristo. Así, eso es lo que sucede el momento que tomamos la cena. Otra razón, ya vimos, es un mandamiento, es la proclamación de la doctrina, es para expresar la unión. Y un cuarto, la cena del Señor es un recordatorio, para que pudieran recordar a Jesús y todo lo que Él representa. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí, dice Lucas 22, 19. Viene a esta mesa, viene a la mesa de comunión para recordar al Dios misericordioso que ha hecho todo por nosotros. Allí lo recordamos. ¿Y qué es lo que recordamos? La acción, la gracia de Dios. Aquí estamos en este mundo pecaminoso y solo hay un mensaje de esperanza, solo hay una palabra de gracia, y es esta: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Ahí está el mensaje. Este es el mensaje del Nuevo Testamento. Este es el mensaje de la salvación cristiana. No es para ayudar a alguien en necesidad, no es para servir de consuelo,
El mensaje no es para filosofar, no es para usar el conocimiento científico en un intento de llegar a algún entendimiento, no, no. El mensaje es para recordar lo que ha sucedido, para recordar lo grandioso que ha hecho Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a todos los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos, dice Pablo en Gálatas 4:4. Mis hermanos, el cristianismo no es de sentimiento, no, no. Es una gran declaración de que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, vino a este mundo, que Dios lo envió a su único Hijo a este mundo a hacer algo por nosotros, porque estamos en una situación desesperada. Así que la comunión, la cena, lo que hace es que nos recuerda a su persona y siempre debemos comenzar ahí. Al principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Juan 1:1. Si esto no está en el centro mismo del mensaje, entonces no es cristianismo. Toda la esencia del cristianismo es que Dios es amoroso, amable y compasivo. Aunque la humanidad en su locura le había dado la espalda y le dijo que no había Dios, Él envió a su Hijo único a este mundo. El servicio de comunión nos recuerda que la salvación es posible en Él y solo es posible a través de Él. Entonces, esto es lo que la iglesia ha estado recordando desde siempre, desde entonces. Y este es el mensaje cristiano al mundo moderno, no es nada más. El mensaje es este: escuche la doctrina del pan y el vino. Recuerde, mire lo que sucedió en el pasado. Una gran transacción fue hecha. Lo único que puede ayudarle en su vida tuvo lugar en un momento de la historia. El Hijo de Dios es el único Salvador. No hay otro nombre dado en el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Esta es la contradicción exacta a todo lo que es tan popular hoy en día. Por eso hay que recordar constantemente, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Pablo dice esto a los primeros creyentes que estaban en ese momento declarando la muerte del Señor. Esto significa varias cosas. Primero, si están declarando la muerte, primero no la estaban ocultando. No se avergonzaban de que Él había muerto y no lo consideraban el mayor desastre que jamás hubiera tenido lugar. Los evangelios nos dicen muy honestamente que cuando el Señor fue crucificado, todos sus seguidores estaban completamente derrotados. Dijeron, el fin ha llegado. Habían pensado que el que les guiaba ya no estaba, le habían matado. Los discípulos estaban en ese momento completamente sin esperanzas. Entonces, nuestro Señor apareció repentinamente entre ellos y les explicó lo que había pasado, lo que había hecho. Les reprendió por su ceguera y les dio el pleno conocimiento que les faltaba. Así que ya no estaban avergonzados o decepcionados. Ya no pensaban que su muerte debería mantenerse oculta. De hecho, ahora tomaron la posición contraria, opuesta. Partieron el pan para declarar su muerte, para proclamar su muerte. Y el apóstol Pablo va más lejos como para decir que cuando fue su primera vez a predicar el evangelio en Corintio, dice, no me propuse saber entre vosotros, nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. También les dijo a los Gálatas, Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado, Gálatas 3:1. Esto significa que Pablo promocionaba la muerte de Cristo. Había puesto como un cartel que decía, Cristo ha sido crucificado, Cristo ha muerto. Pablo les dice a los Gálatas, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo.
Gálatas 6:14. Esa predicación, la predicación de Pablo, no fue acerca de la enseñanza de nuestro Señor, ni acerca de su ejemplo. Se trataba de su muerte. Es la muerte de Cristo lo que importa. Eso es lo que anunciamos cuando como única esperanza de este mundo. ¿Por qué? Porque es por su muerte y solo por su muerte que somos salvos. Ese es el problema. Esto es lo que al hombre y a la mujer modernos no pueden entender. Pero esta es la enseñanza cristiana. El pensamiento o el partimiento, mejor, del pan anuncia que el único camino de salvación no es su enseñanza, no es por su ejemplo, no es por su aliento, sino a través de Cristo, del cuerpo quebrantado y la sangre que se derrama del Hijo de Dios. Ese es el corazón mismo del Evangelio. Y esto es lo que proclama la partición del pan. Todo el problema con los hombres y las mujeres es que están separados, alineados de Dios. Pero este es el mundo de Dios, a Él le pertenece, le guste o no le guste a la gente. Y mientras no reconozcan eso, se van a golpear la cabeza contra una pared, serán como un mar que se precipita en vano contra las rocas, golpea. Si luchan contra Dios, siempre van a ser arrojados hacia atrás, derrotados. En realidad, para todo el mundo, la mayor necesidad es conocer a Dios y reconciliarse con Dios y recibir la salvación y una bendición. ¿Y por qué no lo reciben? Porque Dios es justo, es santo, justo y recto. Y Dios nos ha dicho esto claramente en el Antiguo Testamento. Este es el gran mensaje de los profetas y es lo que la Biblia proclama. Pero en su locura, hombres y mujeres se han rebelado contra Él, han roto la comunión, han incurrido en el desagrado de Dios y la ira de Dios está sobre ellos. Si quiere entender el mundo moderno, aquí está la respuesta. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Romanos 1:18. Eso es todo el problema. Somos pecadores, bajo condenación y bajo la ira de Dios. ¿Y qué podemos hacer al respecto? No podemos hacer nada. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Job 9:2. ¿Servirá de algo si le digo a Dios lo siento por lo que he hecho? No, no es suficiente. ¿Será suficiente si le digo a Dios no voy a pecar más, voy a vivir para servirle? No, no es suficiente. ¿Lo ha intentado? Probablemente lo ha intentado. Todos lo hemos intentado, pero no podemos tener éxito. No importa cuánto intente, no puede salvarse por usted mismo. Nadie puede salvarse haciendo obras de justicia. Lo más maravilloso es el mensaje de nuestro Señor, que Él es el que se lleva nuestros pecados a la cruz. Él mismo lo dijo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Además, Lucas también dice, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él llega allí al jardín del Getsemaní sufriendo por todo lo terrible que iba a pasarle. Iba a ser herido, golpeado por Dios y perdería inclusive la sonrisa de Dios en ese momento. Esa era la única cosa que Él no deseaba. Así que dijo 3 veces, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Marcos 14:36. Y luego se dirigió como cordero para el matadero. La Biblia está llena de esto. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y no imputándoles sus ofensas. A saber, dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y no han encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo,
como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos o fuéramos hechos justicia de Dios en él. Una vez más, Pablo dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es lo que proclamaba Pablo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Romanos 3:25. Estas son las grandes declaraciones para demostrar que en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Él. Todos los escritores del Nuevo Testamento lo dicen. Juan lo dijo en 1 de Juan 2:1, dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Todo esto significa que Dios ha puesto nuestros pecados sobre su Hijo y lo ha herido, lo ha castigado por nuestros pecados. Él ha quebrantado su cuerpo, Él ha derramado su sangre. Por eso partimos el pan y bebemos el vino. El pan representa el cuerpo partido y el vino derramado representa esa sangre derramada. Lo dice Pedro en 1 de Pedro 2:24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. La iglesia primitiva continuó partiendo fielmente el pan para declarar su muerte, para declarar que este es el camino de perdón de Dios, para declarar que un Dios justo no puede fingir que Él no ha visto nuestros pecados. No puede simplemente picar el ojo, Dios, y decirles, está bien, lo voy a olvidar. No puede. Él es santo, Dios es justo y debe castigar el pecado, como Él dice que lo hará, y lo ha hecho en su Hijo. Es por eso que nosotros también partimos el pan y bebemos el vino. Estamos declarando que debido a que Cristo ha sufrido y muerto por nosotros, Dios nos ha perdonado y borrado nuestros pecados y lavado nuestra culpa. Los primeros cristianos no se detuvieron en eso, por supuesto. También querían recordarse a sí mismos lo que había sido posible para ellos como resultado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Querían recordarlo. Así que el apóstol Pablo, repitiendo las palabras de nuestro Señor, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. 1 Corintios 11:25. El problema en el mundo es que no sabe estas cosas, no sabe nada de este nuevo pacto. Y Dios ha hecho este nuevo acuerdo con hombres y mujeres en Cristo y lo ha ratificado con su sangre, con la sangre derramada de Cristo. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando se hacían acuerdos, siempre esos acuerdos eran ratificados por la sangre de un animal sacrificado. Cada acuerdo que Dios ha hecho con su pueblo siempre ha sido ratificado con sangre. Es una especie de sello. Y esta sangre de Cristo, dice el apóstol, está representada por el vino en la copa. Es la sangre del nuevo pacto. ¿Sabe acerca de este nuevo pacto? Escuchen, hombres y mujeres modernos que están en el pecado, temerosos de la vida, temerosos del futuro, temerosos de la muerte, temerosos del juicio. Aquí está el nuevo pacto en Cristo. Dice Hebreos 8:8, dice, porque reprochándolos él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo
no me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus inequidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Ese es el nuevo pacto. Puede ser pecador, puede ser el pecador más horrible y desagradable del mundo. Puede haber vivido la vida de pecado hasta este momento, pero puedo decirle que hay un nuevo acuerdo para usted, hay un nuevo pacto. Si usted cree que Cristo, el Hijo de Dios, ha llevado su castigo y ha muerto por sus pecados, entonces Dios le dice, no recordaré más sus pecados y sus inequidades. Se irán, van a ser aniquilados, van a ser arrastrados, nunca más vistos antes. Él le dirá que le ha adoptado a su familia, que le ha convertido en su hijo. Entonces, Él le dará una nueva vida, Él le dará un nuevo poder y Él obrará en usted todo esto por medio de su Espíritu Santo. Él le dará el entendimiento de su palabra, Él le dará una perspectiva completamente nueva sobre toda la vida. Será como una nueva persona, será como un nuevo universo, todo porque ha creído en Él. Entrará en este nuevo pacto y será capaz de enfrentar la muerte, el juicio y la eternidad de una manera completamente diferente. Declaramos la muerte del Señor y lo que Él ha hecho por su muerte. Su sangre es este pacto. Dios le está ofreciendo esto por nada. Simplemente creer. Se reunieron entonces estas personas para partir el pan con el fin de declarar su muerte y todo lo que esto significaba. Y la última cosa que el apóstol menciona acerca de por qué se hace la comunión: por cuantas veces comáis este pan y bebáis esta copa, manifestáis la muerte del Señor hasta que Él venga. No olvidar esto es importante. Estaban recordando a aquel que murió, pero que resucitó y ascendió al cielo. Se recordaron a sí mismo que Él estaba sentado a la diestra de Dios, que no se había olvidado de este mundo porque Él va a regresar, iba a regresar en gloria, que lo estaba mirando este mundo, tenía los ojos en este mundo. Él está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos o hechos estrado de sus pies. Él está gobernando sobre todas las cosas. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice Mateo 28, 18. Y Él está mirando a su pueblo que se encuentra abajo. Él sigue siendo un sumo sacerdote que simpatiza con nosotros, uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Así que cuando ora a Dios, Él está ahí y siempre está ahí para interceder por su pueblo. Él es el abogado y usted sabe que Él continuará así hasta el día que Él tiene señalado, cuando Él va a regresar como un poderoso conquistador. Y vendrá con toda su gloria, cabalgando las nubes del cielo rodeado de sus ángeles. Y vendrá a juzgar al mundo en justicia. Y va a destruir el pecado, el mal, el diablo y el infierno y todo lo que se oponga a Él. Y establecerá su glorioso reino en la tierra, llena de santidad y paz. Y hará nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia, dice 2 de Pedro 3:13. Esto es maravilloso lo que nos espera. Miren estas personas sencillas, allí reunidas en esa iglesia primitiva, en las casas, partiendo el pan y declarando la muerte de Jesucristo y declarándola hasta que Él regrese. Muchos de estas personas eran esclavas, personas comunes, perseguidas, difamados, enfermos probablemente en su cuerpo, enfermos probablemente en su mente, pero allí estaban, pensando que este mundo malvado, este mundo en el que se encontraban, donde era
dominante, el diablo, que estaba en contra de ellos. Pero ellos, ¿qué hacían? Continuaban partiendo el pan y recordando no solo lo que Jesús había hecho, sino lo que iba a hacer. Levantan la cabeza, ellos dijeron: estamos destinados para la gloria, somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, tenemos una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, está reservada en los cielos para nosotros. ¿Qué importa? Aunque los hombres les maten, aunque los hombres les denigren, aunque el mundo entero sea destruido, ¿qué importa? Tienen una herencia que no puede ser quitada, es suya, estará allí cuando Él venga. Entonces Él los llevará a estar con Él y pasará su eternidad con Él en su gloriosa presencia. Entonces la pregunta es: ¿viene a la partición del pan como vinieron los primeros cristianos? Ellos se reunían, declaraban la doctrina, era una razón para estar en unidad, lo hacían para recordar su venida, lo hacían para recordar que él iba a regresar o va a regresar. Entonces la pregunta es: ¿le encanta venir? ¿Le conmueve? ¿Le emociona? ¿Le parece lo más maravilloso estar el día de la cena? Porque está compartiendo el pan y el vino y recordando lo que hizo Jesucristo. Si es así, usted es cristiano, como lo fueron ellos. Si no, tiene derecho entonces a llamarse cristiano. Esto es lo que los cristianos siempre han hecho. No vienen mecánicamente, no creen que sea un milagro obrado por un pastor a recibir un beneficio. Vienen a proclamar el propio Hijo de Dios, que ha tomado todos sus pecados en sí mismo y ha pagado el castigo y ha soportado la muerte. Por eso su cuerpo fue quebrantado y por eso su sangre fue derramada. Y cuando cree, lo único que quiere hacer es alabarle, agradecerle y contarle a todos acerca de esto. Ellos repetían esto constantemente para recordar a Cristo. Es lo que hacemos. Nosotros repetimos el mismo mensaje que han repetido por todo el tiempo, por todas las edades, acerca de Jesucristo. ¿Qué mejor repetir lo que Él hizo por nosotros? Qué gozo, qué gusto volver y recordar lo que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. Es lo que Él hizo. Por eso lo hacemos, por eso recordamos cada vez que tomamos la cena lo que Él hizo en la cruz. Hoy no estamos tomando la cena, ya la vamos a tomar el primer domingo de diciembre, pero simplemente para que lo tomen esto como algo serio, no es algo de que, vamos a tomar la cena, yo ya me voy, de pronto me salto la cena y no necesito quedarme, es algo prioritario, es algo importante en medio de nosotros, por eso lo hacemos. ¿Vamos? Vamos a pedirle a Dios que nos escuche esta oración. Padre, hoy queremos que tú, Señor, Padre, nuestro Dios y Salvador, primero nos perdones por haber tomado en muchas ocasiones la cena ligeramente. Te pedimos que nos ayudes a mantener siempre presentes la importancia de este sermón, de esta proclamación, de este mandato, de esto que significa la cena, de que nos mantiene unidos, Señor. Nos ayuda a recordar lo que hiciste en la cruz y nos ayuda a mantener presente que tú vas a venir un día por nosotros, por tu iglesia. Te pedimos esto porque sabemos que puedes obrar en la voluntad de cada uno de nosotros para hacer exactamente esto, a valorar la cena, a valorar el momento sublime que tomamos aparte los domingos, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.